Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y es un gusto y un placer acompañarte en una clase más de la asignatura Evaluación del Aprendizaje. Ya estamos cerrando casi el cuatrimestre y pues da muchísimo gusto que estemos aprovechando las clases de esta forma. Vamos a revisar un poquito de lo que veníamos trabajando. Ya cerramos por completo el temario, únicamente te quiero compartir lo siguiente. Terminamos el temario en general, pero vamos a trabajar sobre un punto de vista muy importante que es el papel del docente en la evaluación del aprendizaje. ¿A qué voy con lo siguiente? Si revisamos al principio de las clases, nos podemos dar cuenta que quizá estábamos un poco desubicados, por elegir un término al azar, o con una visión diferente a la que podemos tener el día de hoy, por obvias razones del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este momento ya podemos jerarquizar o ya podemos diferenciar correctamente cuáles son los tipos de evaluación, las formas, los modos, cómo influye la evaluación en el momento de la planeación, del diseño de actividades de aprendizaje, de actividades de enseñanza, qué podemos evaluar, cuándo lo podemos evaluar, con qué finalidad lo podemos evaluar. Y podemos concluir en la siguiente tabla, ¿no? Los tipos de evaluación con enfoques metodológicos, con estándares de comparación, de acuerdo a la extensión, de acuerdo a la agente evaluador, a la finalidad, a la función, a los momentos, ¿no? Estos son un poquito de los tipos de evaluación que hablábamos al inicio de las clases, en las primeras clases. Además, ya tenemos un parámetro de mayor amplitud con respecto a qué es lo que representa la evaluación para el docente, para las actividades escolarizadas, para los alumnos y sobre todo para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Cómo es que pasamos de tener esta información que nosotros vemos como la realidad o como el nuevo conocimiento a la construcción de sinapsis, de jerarquización de información, de apropiación de la misma, y lo convertimos ya sea en un cambio conductual, en un cambio cognitivo, en un proceso superior del pensamiento, ¿no? Entonces, en este sentido, una vez que nosotros ya entendemos todo lo anterior que acabamos de comentar, es de vital importancia entender esto. ¿Qué papel tiene el docente en la evaluación dependiendo de las formas, métodos, estrategias de aprendizaje, ¿no? Te voy a compartir un artículo y lo vamos a ir desmenuzando, le vamos a dar lectura y vamos a realizar la parte del análisis y la reflexión. Quiero que me sigas en el viaje, porque te voy a ir dando unos datos súper importantes para que los tengas en mente y a la mano. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar con el primero. Anótale el título: papel de docente en la evaluación del aprendizaje. Pregunta: ¿hasta dónde llega la responsabilidad del docente? Porque podríamos decir, bueno, el docente es el encargado de diseñar, de enseñar, de aplicar formatos, estrategias, técnicas, métodos de evaluación. Pero realmente, ¿qué es lo que nos dicen las instituciones? Y de acuerdo al deber ser pedagógico, ¿hasta dónde debería llegar el papel del docente en la evaluación del aprendizaje? ¿No? Recordar que no únicamente estamos ligados a un aspecto cuantitativo o de asignación de números, sino a la comprensión del fenómeno desde el punto de vista cualitativo, ¿no? No por cerrarnos a una, pero sí es el que más tiene que ver con estas formas de evaluación de las que hemos platicado a lo largo del curso. Sigo leyendo. El informe de la UNESCO describe que la responsabilidad principal de los docentes es garantizar la instrucción de alta calidad. Te lo voy a subrayar y ahorita lo vamos a ir descubriendo, ¿sale? Ay, me pasé. Ok, comenzamos con esto, ¿no?
Esto comprende tareas como abordar el plan de estudios, asegurar el compromiso y el aprendizaje, adaptar la instrucción a las necesidades de los estudiantes, preparar los materiales de clase, brindar retroalimentación a los alumnos y a los padres, además de organizar y evaluar. Ojo, te lo repito, porque es algo bastante amplio que en términos de lectura le puede dar amplitud a un párrafo, pero en términos prácticos, en hechos, eh, en el día a día, nos representan muchísimas actividades. Esto comprende tareas como abordar el plan de estudios, es decir, conocerlo. Dependiendo del grado, dependiendo del nivel, dependiendo de la población, del estado, condiciones climáticas, etcétera, ¿no? Asegurar el compromiso y el aprendizaje. Y esto no es tanto, no forma parte de un currículum, un diseño curricular, sino más de un talento, ¿no? Natural del docente. Ojo, adaptar la instrucción a las necesidades de los estudiantes. Es decir, ¿cómo llevo esto a la práctica? ¿Cómo hago que un libro sea aprendido por un alumno? Según la UNESCO, yo te lanzaría la primera pregunta y quiero que la anotes, la voy a anotar yo para que sigamos trabajando en clase y no tengamos problemas. Ok, anótale ahí, primera pregunta. ¿Es necesario, es necesario adaptar los currículos a las necesidades? No, ya me estoy yendo un poquito más. Así, a las necesidades de los estudiantes. Ok, te repito, primera pregunta, ¿es necesario adaptar los currículos a las necesidades de los estudiantes? Ok, preparar el material de la clase, cada clase, brindar retroalimentación a los alumnos y a los padres, dependiendo del nivel, ¿no? Además de organizar todo lo anterior y evaluar todo lo anterior. O sea, eso es un proceso complejo y completo, ¿no? Hasta el momento. Se estima que en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y Educativo, el tiempo promedio de trabajo para un maestro, ojo, aquí te lo voy a poner, el tiempo promedio de trabajo para un maestro de escuela primaria es de 776 horas en el 2014. Aunque varíe según el país, los maestros trabajan 561 horas en Rusia, 600 horas en Grecia, pero más de 1000 horas en países latinoamericanos como Chile y Colombia. Si nosotros revisamos los datos que tienen Chile y Colombia en cuanto al desarrollo educativo, nos vamos a dar cuenta con que encontramos grandes sorpresas, ¿no? Chile y Colombia realmente, en el caso de Chile, son uno de los mejores sistemas educativos porque trabaja acorde a los objetivos y tiene una tasa muy baja de deserción, tiene buenos resultados, tiene casi erradicado al 100% de acuerdo al sistema, el analfabetismo, y eso es importante en Latinoamérica, ¿no? Ahora, ¿cuánto? Anótale ahí, segunda pregunta, este es un ejercicio. ¿Cuántos son 1000 horas de clase? 1000 horas de trabajo en clase. Pregunta 2, ¿cuánto es 1000 horas de trabajo en clase? Anótale bien, ¿eh? Porque te voy a preguntar, ahora sí nos vamos a ir sobre las preguntas para el desarrollo de la clase. ¿Sale? Y vamos a trabajar en ese sentido. Ok, continuamos. Según la misma UNESCO de la que hablábamos al principio, en la mayoría de los sistemas educativos, el trabajo docente se centra en la transmisión
de conocimiento en materias básicas. ¿Qué materias? Lenguaje, matemáticas, historia, geografía, ciencias sociales. Sin embargo, algunas instituciones interculturales, sociales, algunas instituciones les piden a sus profesores enfatizar habilidades interculturales, es decir, llevar un extra, como habilidades interculturales, sociales, de comportamiento, emocionales. Podrían ser el trabajo crítico, la empatía, el trabajo en equipo, la perseverancia, entre otros. Esto es preparar a los alumnos para que puedan acceder a otros sistemas o subsistemas independientes a la manera en que los están aprendiendo en su comunidad, país, estado, etcétera, ¿no? En resumen, los maestros, voy a poner esto aquí haciendo, ojo, los maestros tienen la mayor parte de la responsabilidad educativa. Y ojo en cómo entendemos, ¿no? Porque si yo te dejo ahorita revisar el concepto de educación, vamos a encontrar diferentes autores y al que más vamos a llegar es al de la transmisión de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones, desarrollo de habilidades, si ustedes quieren, de una generación mayor a una generación menor. Entonces, ¿por qué? Anótale la pregunta número 3. ¿Por qué dejar la responsabilidad educativa? ¿Por qué dejar la responsabilidad educativa al docente? Realmente el docente, a ver, permíteme tantito, le voy a agregar algo aquí. Dame 2 segundos, 2 segundos. Con esto vamos a abrir con esto vamos a abrir la clase. Porque estamos hablando de un proceso de enseñanza, aprendizaje, ¿no? Estamos hablando realmente de cómo vamos a evaluar el aprendizaje, pero en la realidad contrasta muchísimo en qué está enseñando el docente. Ok, en resumen, ¿no? De acuerdo con la UNESCO y la OCDE, el maestro tiene la mayor parte de la responsabilidad educativa. Yo te voy a poner esta imagen aquí para entender un poco más el papel del docente en la evaluación del aprendizaje, ¿sale? Si usted no sabe quién es José Mojica, o si usted no sabe qué ha hecho esta persona, este señor, sí se lo podría decir un servidor en este momento, pero prefiero que lo investiguen, que lo indaguen para que sepan de lo que estamos hablando. Ok. Solamente le voy a dar lectura para poder seguir con el artículo. Este señor Pepe Mujica fue presidente de Uruguay en una etapa de su vida. Obviamente ha hecho más cosas, por eso lo vamos a revisar un poquito. Y él hace alusión a una serie de constructos sociales, cognitivos, psicológicos y pedagógicos, en el que enmarca en letras de oro para la pedagogía la siguiente frase. Ok, te voy a compartir pantalla. La frase es la siguiente. No le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar. Pepe Mujica, presidente de Uruguay. De acuerdo a esta imagen y a la conferencia que te voy a pasar, en la casa se aprende a saludar, dar las gracias, ser limpio, ser honesto, ser puntual, ser correcto, hablar bien, no decir groserías, respetar a los semejantes, a los no tan semejantes,
ser solidario, comer con la boca cerrada, no robar, no mentir, cuidar la propiedad y la propiedad ajena, ser organizado. Por citar, no quiere decir que sea lo único, cada familia piensa de diferente forma, pero son como las normas sociales de educación aceptadas o vistas como buena costumbre que la sociedad en general maneja. En la escuela se aprende matemáticas, lenguaje, ciencias, estudios sociales, inglés, geometría y se refuerzan los valores que los padres y madres han inculcado en sus hijos. Muy difícil es hacer que el latón brille como el oro. Al buen entendedor, pocas palabras, al momento, ¿sale? En conclusión, si un maestro falla, es retirado de las escuelas. Pero si un padre falla, ese error marcará a su hijo toda la vida. Te voy a pasar algunas de las conferencias, algunas de las ideas para que las retomes. Solamente es lectura, ¿eh? Ahorita lo vamos a platicar. Pregunta número 4. La pregunta número 3 decía, ¿por qué dejar la responsabilidad educativa al docente? Te voy a hacer una pregunta más. ¿Estás de acuerdo en dejar la actividad educativa al docente? No en ti, ¿eh? No en ti, no en Juanito Pérez. Vamos a hablar de la figura del docente, no desde primera persona, desde la primera persona. ¿Sale? Te dejo esa pregunta. Ok. Siguiente pregunta. Continuamos con el papel del docente en la evaluación del aprendizaje. ¿Sale? Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Con la siguiente diapositiva, perdón. El informe de la UNESCO describe que la responsabilidad principal de los docentes es garantizar la instrucción. Ojo, ojo con lo que te estoy diciendo. ¿Sale? Estamos repitiendo un poquitito. ¿Sale? Es a propósito. Quiero que tengas en cuenta lo que ya subrayamos con lo que te voy a decir y la siguiente diapositiva. ¿Sale? El informe de la UNESCO describe que la responsabilidad principal de los docentes es garantizar la instrucción de alta calidad. Comprende tareas como abordar el plan de estudios, asegurar el compromiso y el aprendizaje. Te lo voy a subrayar aquí para que veas de lo que estamos hablando. ¿Sale? Asegurar el compromiso y el aprendizaje. ¿Por qué? Pregunta, anótale. ¿Por qué? Pregunta número 5. Pregunta número 5. ¿Por qué el docente debe asegurar, o sea, él es el encargado de asegurar el conocimiento, perdón, el compromiso y aprendizaje? Estas preguntas ya no las anotes, solamente tómalas en cuenta. ¿Por qué el docente? ¿Por qué no el padre de familia? ¿Por qué no el alumno? ¿Por qué no el director, el supervisor, el secretario general de educación pública? Continuamos. Además, el docente debe adaptar la instrucción a las necesidades de los estudiantes, preparar los materiales de clases, brindar retroalimentación a los alumnos padres, además de organizar y evaluar. Se estima que el tiempo promedio de trabajo de un maestro de escuela primaria es de 776 horas. Quédate con el dato porque nos vamos a ir sobre las 1000 horas de Chile y de Colombia. Ok, sale, ya tenemos otro dato. Seguimos. Sale. Ojo con esto, ojo con esta lámina porque quiero que la tengas muy, 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 muy en cuenta. Dependiendo de cada escuela, a ver, se supone que tenemos un sistema educativo, ¿no? Ok. Subrayamos. Dependiendo de cada escuela, hay otras responsabilidades
Además, a ver, creo que no estoy entendiendo bien, disculpen. Vamos a hacer reflexión, análisis, sin llegar a la controversia. Además de la instrucción, hay otras responsabilidades que rara vez se remuneran. Ok, estamos encontrando un informe del UNESCO del 2014 que nos dice que en muchas otras escuelas hay otras actividades, además de las que en teoría o en el papel o en el script o en el contrato de trabajo el docente debe de hacer y que rara vez se remuneran. Situación que puede aumentar la frustración de los docentes. En muchos países latinoamericanos, ok, permíteme, estoy entendiendo que el docente, además de asegurar todo lo anterior, está teniendo una condición psicológica, emocional, que está afectando su trabajo y que aunque ya nos dimos cuenta, no hay una ley que apoye una remuneración justa o que exista un tabulador para estas nuevas actividades. En muchos países latinoamericanos, en los cuales muchas escuelas cuentan con pocos recursos, la excesiva carga de trabajo se ve agravada por la escasez de materiales de instrucción y las aulas superpobladas. Ok, tenemos en cuenta que Latinoamérica no es un país de primer mundo, de acuerdo a lo que socialmente se establece, y que la forma histórica, sociológica y evolutiva en la que se ha construido los países de Latinoamérica obedecen a características sociodemográficas de sobrepoblación, de una ubicación errónea de las instituciones o un sistema educativo rebasado por el crecimiento poblacional. Eso podría ser natural de entender, no de aceptar. Expertos del estudio de la UNESCO afirman que los maestros cuyo trabajo no es reconocido y recompensado adecuadamente, ¿adecuado a quién? A menudo se sienten sobrecargados y subvalorados, lo que puede influir en el ausentismo, la motivación y la efectividad, porque más allá de ser docentes, los maestros también son personas. Ok, en la actualidad, los procesos pedagógicos innovadores, productos de la creatividad de los involucrados en el proceso educativo, buscan nuevas formas de enseñar y aprender ante un mundo complejo y dinámico. Ok, estoy entendiendo que existen personas o nuevas generaciones que a pesar de que ya entienden todo esto, están realizando un esfuerzo por cambiar los métodos, las formas, los medios. ¿Sale? Se entiende que es un mundo complejo y dinámico de acuerdo a las investigaciones de Suárez Palacio, de Vélez Munera y de Londoño Vázquez en el 2018. Ya nos acercamos un poquito más. En efecto, el acto educativo, perfecto, ojo con lo que te voy a decir aquí, ¿eh? Permíteme tantito. En efecto, el acto educativo es un proceso participativo de interacción social en el cual el docente guía al estudiante, guía al estudiante en la adquisición de la cultura, la construcción de conocimiento y el desarrollo de habilidades necesarias para contribuir de forma responsable en el desarrollo social y cambio de la realidad, de acuerdo a lo que se investigó desde el año 2008 con Rentería, Yedius y Giraldo. De esta forma también lo define Ángel Díaz Barriga en el 2002. Ok, entonces nos estamos dando cuenta que estas nuevas concepciones del proceso educativo, específicamente en el de enseñanza y aprendizaje, están viniendo del lado de Latinoamérica, ¿sale? Podemos decir que la construcción del conocimiento escolar, en realidad es un proceso de elaboración
en el sentido de que el estudiante selecciona, organiza y transforma la información que recibe de muy diversas fuentes, estableciendo relaciones entre dicha información y sus ideas o conocimientos previos. Que estamos hablando de una teoría. Espero que ya la hayas identificado. Si no, ahorita la vamos a revisar en clase. Le voy a poner aquí, pues no es pregunta número 6, pero yo sí te voy a preguntar de qué trata esta teoría. Ok. Por tanto, la educación tiene como objetivo principal integrar los contenidos académicos con la formación de la persona para que ésta tenga la oportunidad de intervenir en el entorno, comprendiendo realidades locales y globales desde el pensamiento crítico y reflexivo. Acá se escucha más bonito, menos utópico, pero yo sigo teniendo la misma pregunta. ¿Por qué es importante el contenido? Pregunta número 6. ¿En qué están basados? Estamos en evaluación del aprendizaje. ¿En qué están basados los contenidos de aprendizaje? Pregunta dividida en tres. Pregunta número 7, pregunta número 8, pregunta número 9. ¿Sale? 7. ¿Qué necesidades manifiesta la sociedad actual? En general, ¿eh? Vamos a hablar de en general. Pregunta número 8. ¿Qué carencias actuales manifiesta la sociedad actual? Número 9. ¿Qué habilidades expresa la sociedad actual? De manera general, ¿no? Ok. Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva, ¿no? Cerramos con esta. Vamos por 3 diapositivas más. Ok, entonces, de acuerdo a lo anterior, por esto se exigen cambios en la función de los docentes. Cambios en la función de los docentes. Estudiantes, padres de familia. 3, ok, 3. Con el fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje y su evaluación dejen de ser una simple transmisión y repetición de contenidos y se orienta al desarrollo de competencias ciudadanas, laborales, cognitivas, a la construcción de conocimiento y al aprendizaje significativo útil para la vida. Paradoja, controversia, contradicción. Te la voy a subrayar. Te lo voy a poner esta en amarillo. No va a ser pregunta. Permítame, este color también. Ok, morado. No va a ser pregunta como tal, simplemente quiero escuchar tu reflexión acerca de esto, ¿no? Por lo cual, en el contexto en el que se encuentra inmersa la educación y que impone el dinamismo social, la globalización, el sistema político, los mercados, el capitalismo, el sistema religioso y el desarrollo tecnológico se relacionan estrechamente con la educación, que generan una significativa apertura y una fuerte competencia educativa a nivel nacional e internacional. En este sentido, las instituciones educativas deben responder a ello a través de sus planes de estudio, teniendo en cuenta que la educación debe ser, en esencia, una liberación, de acuerdo a Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido, en 1998. Repetí ahí
o Souf en 2013. Por otro lado, Pierre Bourdieu, en el 2003, nos explica que el espacio social u organización de la sociedad se funda en una capital cultural. Es decir, en la herencia, lo que es heredado de manera cultural que ese espacio social tiene. De este modo, la sociedad se organiza en torno a valores determinados que son los que en definitiva explican dicha estructura, de acuerdo a Greenberg en el 2008 y una cita de Durkheim en el 2017. Siguiente diapositiva. Desde esta mirada es importante considerar el concepto de aprendizaje significativo, el cual está sustentado en la propuesta que inicialmente realizó David Paul Ausubel en el 77, quien propone que el aprendizaje significativo advierte la adquisición de nuevos significados dentro de una sociedad ya establecida. Este concepto requiere ser fortalecido en la planificación educativa, toda vez que el estudiante de hoy experimenta una vasta cascada de información que debe ser seleccionada según sus verdaderas necesidades de aprendizaje. Te lo voy a poner aquí porque es súper importante eh, que lo debatamos. Quiero saber qué es lo que tú opinas, ¿no? Estas personas ya nos dijeron algo importante y quiero saber qué opinan ustedes. El surgimiento de nuevos significados en el estudiante manifiesta la realización de un proceso de aprendizaje significativo. Así, el docente, para lograr un aprendizaje significativo, debe generar en el aula un ambiente que invite a todos a observar, investigar. A ver, otra vez. Te lo voy a leer. Así, el docente, para lograr un aprendizaje significativo, el docente, estamos hablando de un cambio de 3 personas, ¿eh? Pero así el docente, para lograr un aprendizaje significativo, debe generar en el aula un ambiente que invite a todos a observar, investigar, aprender, construir su aprendizaje y no solo a seguir lo que él hace o dice. El rol del docente no debe ser solamente proporcionar información y controlar la disciplina, sino ser un mediador entre el estudiante y el ambiente, siendo el guía o acompañante del estudiante, perdón, mostrándole a este mismo que él es una gran fuente de conocimiento, una gran fuente de conocimiento. Tres en morado, ya estamos como los niños que les dicen subraya lo importante, subrayan todo, ¿sale? Última diapositiva, antes de ver el video. Un nuevo método de valoración. Este informe sugiere que la observación en el aula es necesaria para evaluar la habilidad de los maestros. Para ello, los evaluadores, que pueden ser otros profesores, deben estar capacitados para reconocer la instrucción de alta calidad. Hacía referencia, señor Immanuel Kant, en la crítica a la razón pura, que el talento es algo inerte en el ser humano. Abraham Gómez, a través de la lectura del conocimiento del objeto, de la lectura de Immanuel Kant y de algunas situaciones filosóficas del autor, hace mención a que el talento solo reconoce al talento cuando es capaz de expresar el talento. Quédate con eso. Te repito, en este informe se sugiere que la observación en el aula es necesaria para evaluar la habilidad de los maestros. Estamos evaluando la habilidad, nada más. Para ello, los evaluadores, que pueden ser otros profesores, deben estar capacitados. Ok, vamos a dar una capacitación para desarrollar una habilidad o para reconocer la instrucción de alta calidad. Pues pregunta. También se recomienda que los puntajes de los exámenes aplicados a los estudiantes para evaluar la docencia no se utilicen desproporcionadamente, ya que el éxito o fracaso educativo depende de muchos factores. Me da gusto saber que esa parte queda clara. Esta nueva evaluación puede ser diseñada por profesores con la supervisión de los mismos. Es necesario que los criterios de calificación se basen en experiencia y profesionalismo. Ok, es un trabajo en equipo, conjunto, multidisciplinario, por lo que entiendo. Por ejemplo, maestros evaluarían las actividades del aula de sus colegas
Alguien comenta, ojo con la idiosincrasia latinoamericana, y nacional. Maestros evaluarían las actividades del aula de sus colegas, harían comentarios sobre métodos de enseñanza, trabajo colaborativo, tutoría, revisión de investigación académica y otras formas de retroalimentación. Ok, hay un nuevo método, hay una propuesta. Pregunta número 10. Con base en las respuestas anteriores, ¿tú qué opinas? ¿O te la dejo mejor? ¿Tú qué aportarías? 10 preguntitas respecto a este artículo. El papel del docente en la evaluación del aprendizaje. Mi nombre es Abraham Gómez, espero que tengas a la mano tu cuaderno. Si gustas leer las diapositivas, volver a ver la clase, con todo gusto te la dejo. Toma nota, prepara tus respuestas y nos vemos en la clase en vivo. Saludos, un abrazo.